González Bret, yo soy la directora de Alianza Alimentaria y Acción Climática AC. La intención es que tengamos una plática rápida sobre los ODS. Yo me voy a dejar ir un poquito con este tema. Es una lástima, había preparado una presentación, pero bueno, los que ya pudieron conectarse e intentamos hacer un streaming, no se puede, entonces va a ser una plática, así que si quieren ir poniendo algunas de sus preguntas, espero no sean muchos comentarios para irlos conteniendo y pues poderlos responder y poder hacer esto un poquito más interactivo, ¿no? En este sentido, bueno, agradezco principalmente muchísimo a Álvaro que me haya dado la oportunidad de participar en este foro, en esta importante jornada. Pues es muy importante que empecemos todos a tomar un poco de conciencia sobre lo que son los ODS, ¿no? Realmente participar con otras organizaciones es un gran honor para nosotros y pues creo que debemos mostrar nosotros el enfoque que tenemos desde Alianza Alimentaria. Este enfoque está hacia lo que es la alimentación sostenible y vamos a ir un poquito hablando al respecto porque la alimentación es de esos temas, no quiero decir de los pocos temas porque creo que hay muchos temas, pero es uno de esos temas que está relacionado con todos y cada uno de los 17 ODS. Y nosotros en Alianza Alimentaria consideramos clave para el cumplimiento de los ODS que volteemos a ver a algo que la mayoría de las personas ven como algo que se da, que está ahí y que no necesita hacerse más. Sin embargo, bueno, no nada más se trata de la comida que se produce, sino toda la cadena y todo el ciclo de vida de una alimentación. Y pues nosotros creamos Alianza Alimentaria, de nada Álvaro, estoy viendo que nos está dando las gracias, nosotros creamos Alianza Alimentaria después de muchas reflexiones. Al ver un poco que la huella de la alimentación puede llegar a ser hasta el 60% de la huella de un individuo, obviamente ya no contando pues todo lo que serían sus impactos totales, sino pues la energía que se utiliza en una casa, lo que utilizas, bueno, para lavar, etc. La preparación de la comida tiene el 20% de todo el impacto de la alimentación. Y si nos vamos haciendo, bueno, quiero hacer esta cadenita, ¿no? Es desde la semilla que se siembra, lo que se cultiva, después de lo que se cultiva, bueno, toda la energía que se necesita para bombear el agua, para hacer la cosecha, para poner los pesticidas, para generar los pesticidas, los herbicidas, inclusive la producción orgánica, pues las heces de los animales producen gas metano, producen óxidos de nitrógeno. Hay muchísima implicación. Luego transportarlo, eso necesita combustible. Después distribuirlo, transformarlo si es que se va a transformar en un producto secundario, no un subproducto, como bueno es el caso de los productos empaquetados o los productos industrializados. Volverlo a distribuir, empaquetar. Después que vayamos al súper por él o al mercado, bueno, nos transportamos. Fujete presenta. Los transportamos y después de eso, bueno, los cocinamos, los desechamos y si no los comemos, bueno, se van a descomponer. Entonces, toda esa cadenita es una cadena tan grande porque va a necesitar energía, va a necesitar agua, va a necesitar recursos, va a necesitar muchísimas cosas que luego no vemos y quedamos por sentado. Y pues nosotros nos dimos cuenta al hacer este análisis y ver distintos estudios que se han hecho a lo largo de los últimos 10, 15 años, sobre los impactos ambientales de la alimentación. Y se los vamos a decir en grandes rasgos. Este es el orden de los alimentos con más impacto ambiental. Son las carnes rojas, el azúcar refinada, los lácteos, el pollo, aceites, nueces, alimentos procesados, huevos y aunque no lo creamos, los productos del mar, que tienen un impacto ambiental alto. Ya después de estos son los impactos ambientales altos a medianos. Los impactos ambientales bajos corresponden a frutas y verduras. Y bueno, este dicho que nos dicen come frutas y verduras cobra más sentido que nunca. Definitivamente es por eso que iniciamos, pero bueno, hubo muchas otras cuestionamientos que nos dimos cuenta. Hay distintos estudios que dicen que va desde el 11% hasta el 51%. 51% de los gases de efecto invernadero producidos en el mundo provienen de la alimentación.
Esto es considerando, por supuesto, todo su ciclo de vida y todo lo que requiere de la transportación y demás. Dice Álvaro, a mí me interesa muchísimo aprender sobre la huella hídrica con el consumo de carne res impacta el cambio climático. Vaya, es precisamente, me gustaría ir un poquito más allá sobre todos los ODS. Y pues es algo muy curioso porque es una información que no se sabe, que no se conoce a nivel público y es una de las cosas que nosotros en Alianza Alimentaria queremos hacer. Que la gente lo conozca, pero no nada más en sus casas, sino en los trabajos. Y pues curiosamente, pues en países como México, donde tenemos índices de pobreza muy altos, pues realmente el consumo de carne, como dice Álvaro, carne de res, con productos de origen animal en general, se consideran una cuestión de status quo, una cuestión hasta aspiracional, de que entre más carne comes es porque más rico eres, y se cree, o sea, es muy chistoso, ¿no? Porque dicen, es que comer carne es caro, pero cuando les dices, no comas carne, te dicen, ah, no, es que solamente comer frutas y verduras, o las personas que les llaman veganas, es que comer vegano es muy caro. Cuando realmente estamos en un país privilegiado, tenemos frutas y verduras todos los días del año. A comparación de una Europa que los tienen que importar, que lo tienen precisamente de países como el nuestro. Tenemos un clima maravilloso que nos permite precisamente tener frutas, verduras y aparte una riqueza impresionante en hortalizas, lo que nosotros conocemos como quelites, granos, semillas. Y pues esto de que se considere normal, natural, necesario y hasta una cuestión aspiracional y de movilidad social es grave, inclusive las políticas alimentarias, y no digo que esté mal, porque a los niveles de nutrición y de pobreza que tenemos actualmente, es necesario que exista una mayor accesibilidad a, pues precisamente estos alimentos que son ricos en nutrientes. Y tenemos que aceptarlo, la mayoría de nuestra población no tiene acceso o no consume productos de origen animal. La proteína más económica que tienen es el huevo y el pollo y muchas veces no lo tienen en acceso. Y lo triste es que tampoco tienen acceso a verduras y frutas. Es preocupante que una bebida sumamente azucarada y procesada pueda llegar a todos los rincones de nuestro país, pero las frutas y las verduras no están llegando a nuestro país. Quiere decir que necesitamos una infraestructura mayor. Necesitamos generar un cambio y por supuesto hablar un poquito de dietas sostenibles, porque si nos ponemos a pensar también, estas comunidades donde producen van a preferir llevarlo a las ciudades, porque en las ciudades se sobreconsume, estamos consumiendo más de lo que necesitamos para nuestra salud y de lo que necesita el planeta. Entonces nosotros nos enfocamos un poquito a hacer conscientes a estas personas que consumimos más en las ciudades para que las cadenas de suministro vayan siendo más justas. Porque lo que llaman los coyotes, todos estos intermediarios van haciendo que el campesino obtenga nada. Y es por eso que de repente vemos en las calles que nos venden una piña a 5 pesos, cuando en el súper la encontramos en 60, 70 pesos a veces, ¿no? E inclusive hasta en 2 pesos nos la llegan a vender ya en la desesperación, porque luego ni eso les pagan. Entonces es realmente preocupante todo lo que implica la alimentación. Ahora, ¿qué es la alimentación sostenible? Les voy a leer la descripción de la FAO, que dice que las dietas sostenibles son dietas con bajo impacto ambiental, es decir, baja huella de carbono, baja huella hídrica, baja huella de suelo o uso de suelo, que es lo que más conocemos, también baja eutrofización, acidificación y otros conceptos un poquito más elevados que no quiero meterme ahí, pero creo que todos conocemos lo que es una huella de carbono o tenemos una idea de la huella de carbono, la huella hídrica y el uso de suelo. Bajo impacto ambiental que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional y a la vida sana de las generaciones presentes y futuras. Aquí la seguridad alimentaria se entiende como que todas las personas, independientemente de su estrato socioeconómico, tengan acceso siempre a alimentación. Y no nada más a cualquier alimentación. O sea, no es que me vaya a comprar un pastelito súper azucarado y un refresco azucarado y ya con eso ya me estoy alimentando. Tiene que ser algo nutritivo, algo que me permita nutrirme y que me permita llevar mi vida sana, tener mis actividades adecuadas, no enfermarme y demás. Y por supuesto a las generaciones presentes y futuras, porque eso va a hacer que lo que mismo que nosotros estemos disfrutando, las siguientes generaciones lo van a disfrutar. Dice Mimishka Morita Yoya, hasta donde es el consumo de carnes, además de lo que ya comentas, requieren de muchísima agua, amén de toda la crueldad animal, por supuesto.
requieren mucha agua, generan muchísimos gases de efecto invernadero, como les comentaba. Si consideramos todo, hasta el 51% de los gases de efecto invernadero son de la alimentación. Más del 50% son solamente de la carne roja. Y si empezamos a hacer la suma, pues se vuelve grandísimo. Continúo con la descripción. Dice, las dietas sostenibles concurren a la protección y respeto a la biodiversidad de los ecosistemas, son culturalmente aceptables, económicamente justas, accesibles, asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables, y permiten la optimización de recursos naturales humanos. Definitivamente tiene que ver absolutamente con todos los ODS, y es por eso que me gustaría ir un poquito de la mano con esto. Porque nosotros estamos proponiendo no precisamente quitar estos productos de alto impacto ambiental, ¿no? Simplemente es reducir el consumo hacia aquellos que permitan, pues, los límites, que estemos dentro de los límites planetarios, es decir, que consumamos menos de lo que la Tierra es capaz de restablecernos en el mismo tiempo. Y discúlpenme, estoy en casa, ¿no? Porque hay que quedarse en casa, y por ahí si se atraviesa un gato, una disculpa. Un ejemplo es que ¿a quién no le gustan los taquitos dorados? Los tacos dorados de pollo equivalen, haciendo un cálculo del impacto ambiental, a que recorramos 7 kilómetros en un vehículo sedán. Y estoy hablando del pollo, que es un alimento o un tipo de carne que tiene un bajo impacto ambiental con respecto a la carne roja, por ejemplo. Y pues equivale a 7 kilómetros conducidos en un vehículo sedán de 4 cilindros, 4 horas de baño y 18, voy a hablar en guacales, porque en México todos sabemos lo que son guacales. Si nos escuchan en otros países, los guacales son como estas cajitas de madera donde vienen las frutas y las verduras. Son más o menos como de este tamaño, de la distancia entre mis hombros, un poquito de unos 40 centímetros y más o menos de unos 30 centímetros de ancho. Entonces, son 7 kilómetros, 4 horas de baño y 18 guacales de tierra en espacio. Eso es una cantidad. Déjenme les enseño ahorita precisamente un guacal para las personas que no saben. Esto, ya está pintado, pero esto es un guacal. Entonces, esto, si ustedes lo acumulan, para poder crecer el pollo, todo lo que requiere para la alimentación, porque los animales se alimentan, son 18 guacales. Vean la magnitud realmente. Y si esto lo cambiamos por unos taquitos o unos tacos dorados de zanahoria a la mexicana, que algunos les dicen tinga de zanahoria, y le agregamos unos frijolitos, ya para tener como un poquito esta cuestión nutrimental completa, porque ya tendríamos los carbohidratos, ya tendríamos las proteínas, tendríamos la fibra, pues estaríamos disminuyendo a 4 kilómetros ya con los frijoles, 1 hora de baño, máximo 2, 1.5 horas de baño y 4.5 guacales. Esto nos está ahorrando en total 4 kilómetros de recorrerlo. Cuando estoy hablando de la proteína con menos impacto ambiental, si fuera una hamburguesa estaríamos hablando de 12 kilómetros. Estaremos hablando menos de 1 hora de baño. Sí, lo que comemos es equivalente a que no nos bañemos durante mucho tiempo. Entonces, eso significa que estamos ahorrando muchísima agua, muchísimos gases de efecto invernadero y muchísimo espacio. Si nosotros quisiéramos comer al ritmo que actualmente comemos, necesitaríamos un jardín bastante grandecito, y mucho menos si están actualmente las actividades de monocultivo. También buscamos que sean nutricionalmente adecuadas y saludables. Eso quiere decir, nuestra experta en nutrición se asegura que se cubran todos los nutrientes y que se fortalezca también el sistema inmune. Cuando hable un poquito del ODS 3 sobre salud, les voy a hablar precisamente de este gran impacto que tiene nuestra salud. Al hablar de que sean económicamente justas, que sean accesibles y sean asequibles, por supuesto hablamos de esta infraestructura en el que la gente tiene la distribución o la gente puede tener acceso a esta alimentación. Además que sea más económico. Nosotros hicimos un cálculo para una familia de 4 personas en promedio, y un cambio
hacia una dieta con una mayor cantidad de frutas, verduras, legumbres, granos y semillas y mucho menor cantidad de productos de origen animal, se puede ahorrar hasta 1,200 pesos al mes. Eso es, o sea, con lo que tienes. Obviamente, entre más consumas, más puedes ahorrarte si lo haces de una manera sostenible. Y adicionalmente, bueno, como les mencionaba, ¿no? Es increíble que las distribuciones tengamos toda esta logística monstruosa de grandes empresas que pueden hacer llegar la alimentación hacia pues distintos lugares recónditos y que no seamos capaces como país todavía. Se está trabajando bastante precisamente en programas del impulso al cambio, pero la infraestructura para hacerla llegar y distribuirla. Igualmente, no sé si se acuerdan ahorita con esta cuestión del coronavirus, llegaron muchas noticias en las redes donde decían que muchos productores, sobre todo de frutas, tuvieron que entrar a cuestiones de trueque, porque obviamente utilizando monocultivos, pues nada más tenían la fruta que ellos cultivaban y no podían distribuirla, porque se habían cerrado los centros de distribución, se habían cerrado los caminos de distribución. Entonces, para poder comer saludablemente, tuvieron que generar trueque con otros campesinos. Lo cual, bueno, esto también es brutal. Por otro lado, tenemos que la ONU estima que 8 de cada 10 personas que están en condición de pobreza son precisamente agricultores. Esto quiere decir que les estamos pagando nada a nuestros agricultores y son realmente los que sostienen el mundo. O sea, nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin muchas actividades económicas, pero no sin la comida. Entonces es muy importante, sobre todo que si queremos un poco de justicia social y bajar las inequidades, empecemos los de las ciudades, de las grandes urbes que tenemos acceso a estos alimentos, a consumir solamente lo necesario, a reducir el consumo de esos productos que tienen un alto impacto social y ambiental, para que demos lugar que las personas que van desarrollándose, que vayan a tener una movilidad social mayor poco a poco, que vayan saliendo de la pobreza, ojalá pronto, no se aumente la demanda que actualmente tenemos de productos animales, que son los que van a generar más presión en nuestro medio ambiente, sino que mantengamos por lo menos la demanda o inclusive que se vaya disminuyendo. Entonces es nuestra responsabilidad como ciudadanos en estas grandes urbes, en estas grandes comunidades, para hacerlas sostenibles, que reduzcamos precisamente la alimentación. Y cuando hablo de culturalmente adecuadas, México es riquísimo y tenemos maíz, o sea, nuestra dieta está basada en maíz, frijol, calabaza, chile, quelites, y por supuesto otra variedad de alimentos como el amaranto, que es riquísimo en proteínas, es una excelente fuente de proteínas, también de carbohidratos, y pues muchos de los alimentos que antes se consumían en nuestra dieta mexicana están en peligro de extinción, sobre todo lo que son los quelites. Es increíble que el hueuzoncle, que es un producto delicioso, súper nutritivo, esté en peligro de extinción. El papaloquelite, ese que encontramos en las taquerías también, a pesar de que la flor de calabaza no, pero en México pues es de los pocos países que se consume. Igual el huitlacoche, que pues con la cuestión de las modificaciones genéticas, pues el huitlacoche en el resto del mundo es considerado una plaga, y para nosotros le llaman el caviar mexicano, porque realmente es un manjar el huitlacoche. Entonces tenemos que pensar en extender la gastronomía. Cuando vimos entonces todas estas implicaciones sociales, ambientales y económicas, decidimos, y se nos prende el foco, y en Alianza Alimentar nos decimos, si las organizaciones se preocupan de la forma en la que transportan a sus colaboradores para reducir la huella de carbono de alcance 3 de su organización, ¿por qué no se preocuparían también en lo que comen sus colaboradores en sus instalaciones y ayudarles en esta educación nutricional? Hay unos ejemplos muy sencillos, 2 ejemplos. Las personas que trabajan en ambientes de manufactura, o los que hemos trabajado en ambientes de manufactura, sabemos lo que significa el 24/7. Esto quiere decir que las empresas están interesadas en que sus colaboradores lleven a la práctica su seguridad y su salud 24 horas al día, 7 días a la semana. No quiero que por el hecho de que vayas a tener una sanción, te comportes bien dentro de mi planta, dentro de mis instalaciones, y afuera te me vayas a matar, porque a fin de cuentas
en un accidente automovilístico o en un accidente en tu casa, porque a fin de cuentas eres alguien valioso, eres alguien valiosa para mi actividad económica. Depende de ti y eres el asset, disculpen en español, el recurso más valioso que tiene mi empresa. Y por otro lado, pues, no los puedes obligar a que suceda afuera, pero sí culturizas para que en sus casas, con su familia, lleven a cabo el 24/7. Por otro lado, pues también si quieres reducir los impactos ambientales del transporte de tus empleados, pues no puedes obligarlos a que anden en bicicleta, ni tampoco los puedes obligar a que utilicen el transporte que les estás proporcionando, si es que se les está proporcionando. A fin de cuentas, todas las personas son libres de moverse. De la misma manera, no se trata de que los obliguemos a comer una cierta cosa, sino que eduquemos a las personas a tener una alimentación sana, que ahorita, en esta época de COVID-19, México se ha visto tan afectado por esta enfermedad por décadas de una mala alimentación. Décadas en donde es más fácil encontrar un pastelito con mucho azúcar y una bebida súper azucarada y procesada en la tiendita de la esquina en las comunidades rurales que encontrar un brócoli o que encontrar alimentos sanos. Entonces, tenemos 20 años de comer mal y pues esto lo estamos viendo reflejado porque pues la mortandad ha aumentado precisamente por la diabetes, por el colesterol, triglicéridos altos, por la obesidad metabólica, por la hipertensión y muchas enfermedades que tienen que ver con la alimentación. Entonces, es importante saber que lo que impacta nuestra alimentación también impacta el medio ambiente y de hecho es algo muy similar. Es crítico. Entonces, les vamos a enseñar a nuestros colaboradores, a nuestra comunidad, porque también trabajamos con empresas públicas, a cómo comer de una manera sana para su cuerpo, para la comunidad y para el planeta. Por eso es que creemos que es fundamental que nos involucremos en todos los niveles. Y ahora sí me voy a ir ODS por ODS, ya que les di esta introducción. Si tienen algunas preguntas que quisieran comentar, estoy leyendo sus comentarios. Vamos por uno. El ODS 1, que es el fin de la pobreza. Ya les mencioné que 8 de cada 10 personas en condición de pobreza son agricultores. Y pues muchas veces las personas tienen una hectárea o tienen un terrenito para cultivar el maíz o para cultivar frijol o lo que ustedes quieran, pero no tienen los conocimientos o ya se perdió toda esta cadena milenaria de pues, el cultivo por milpa y demás. Y ya no pueden producir a veces ni siquiera sus alimentos. Entonces no pueden comer maíz todos los días. Eso genera desnutrición. Y pues la desnutrición está fuertemente asociada con la pobreza. Necesitamos hacer que la gente tenga acceso a este derecho universal de la alimentación. Y si no tiene los medios adecuados para adquirir esa alimentación, y a lo mejor lo tiene a la mano, está accesible, pero pues no tiene el dinero, o al revés, tiene el dinero pero no está accesible porque no hay la infraestructura y pues obviamente una persona por sí sola no va a traer una camioneta o traer un camión para tener una alimentación adecuada. Entonces, definitivamente tenemos esta condición de accesibilidad a los alimentos que es clave y la asequibilidad, es decir, que está al alcance monetario de todo el mundo. Esto es básico para la cadena productiva. Y si no puedes producir alimentos si eres un agricultor que está en condición de pobreza, pues tampoco te puedes alimentar adecuadamente porque es tu fuente de ingreso. He ahí la importancia del ODS. El ODS 2, que es uno de los que tiene más relación con la alimentación y que todo el mundo cree que es el único ODS donde está la alimentación, pues no tiene realmente gran ciencia que se los explique. Sin embargo, a veces se nos olvida que el hambre no siempre está relacionada con la pobreza. Ahorita, precisamente con esta crisis del coronavirus, estamos viendo que personas que tienen los recursos para poder consumir alimentos, para poderlos adquirir,
no tienen los alimentos disponibles en el mercado, en la tienda, porque las cadenas de distribución se han roto. Entonces, la única manera de poder asegurar que la gente no va a tener hambre es que tengamos un sistema alimentario que sea sostenible. Eso también implica, bueno, que mucha gente dice, es que no producimos suficiente alimento. Producimos mucho alimento. 1/3 parte del alimento producido en el mundo se desecha, termina en vertederos. Permítame tomar agua. Termina en vertederos. Y eso genera también gases de efecto invernadero. Pero estamos en el ODS 2. Entonces, estamos haciendo que las grandes ciudades consuman un volumen hasta 7 veces mayor de lo necesario y que las comunidades rurales no puedan tener ni siquiera acceso a su ingesta diaria. Esto habla también de una inequidad, de otro de los ODS. Es necesario que los sistemas alimentarios no solamente alimenten pues a las personas con recursos o las personas en condiciones de pobreza, que alimenten a todos y de una manera equitativa. Y sobre todo que no se irrumpan las cadenas de suministro para evitar precisamente lo que estamos viendo ahora. La ONU está hablando de que estamos en un riesgo de seguridad alimentaria precisamente porque pues las personas en el campo, si se enferman, pues nos quedamos sin alimento. Ya lo vimos aquí en Ciudad de México. La central de abastos, hubo un brote y nos estábamos quedando sin personas que trabajan en la central de abastos, y aún así tuvimos alimento porque, bueno, las autoridades se movieron inmediatamente, pero no se trata de que se muevan. No se trata de que se muevan en una cuestión de crisis, sino que también tengan todos estos planes de acción y de reacción para asegurar una cadena de suministro de alimentos sostenibles. Y pues que a la vez esta cadena de suministro pues también se fije en los impactos ambientales y sociales de estos alimentos, porque pues no es lo mismo, como les decía, no es lo mismo que yo vaya a distribuir pastelitos como decía pues para la guerra de los pasteles, no es lo mismo que yo distribuya pasteles a que distribuya frutas y verduras. En el ODS 3, que es donde también hay un impacto muy alto, pero muchas veces no lo vemos, se dice que nuestra medicina es nuestra comida. En gran parte es cierto. La comida no es la panacea como para curar todas las enfermedades, pero puede controlar muchas enfermedades. ¿Sabían ustedes que las personas estamos consumiendo de manera invertida nuestros alimentos? Principalmente hablando de la gente de las ciudades. La OMS dice que debemos estar comiendo 300 gramos de proteína de origen animal a la semana. A la semana, no diario, a la semana. Y que deberíamos estar consumiendo 400 gramos de frutas y verduras al día. Y lo estamos consumiendo al revés. Estamos consumiendo, obviamente, pues, las personas que tenemos acceso a estos productos en las grandes ciudades, en las urbes, en comunidades concentradas donde sí hay acceso a alimentación y donde no hay condiciones de pobreza, estamos consumiendo al revés. 300 gramos de proteína original diario y pues 400 gramos de frutas y verduras a la semana. Y lo estamos haciendo al revés. Es más, acaba de salir una encuesta precisamente con esta cuestión del coronavirus, en el que dice que las personas de los sectores A hacia el C, que somos los sectores con un mayor privilegio económico, consumimos o destinamos 70% de nuestros ingresos 70% de los gastos de la alimentación solamente a carne, mientras que las personas de sectores D y E gastan menos del 30% en frutas y verduras porque les resulta mucho más caro. Entonces hay que arreglar precisamente esta cuestión. Y pues nosotros somos una tierra privilegiada, les mencionaba, tenemos frutas y verduras todo el año, no como en Europa, donde, bueno, si aquí nos llega el mango a 10 pesos el kilo, allá un mango les cuesta 70 pesos. El aguacate, bueno, ni se diga, ¿no? Que para nosotros es algo caro, o sea, un 70 pesos un kilo de aguacate, o 80 pesos cuando estuvo bien caro, 100 pesos, pues es lo que cuesta un aguacate allá. Entonces somos privilegiados y tenemos esta responsabilidad.
Así que tenemos que alimentarnos adecuadamente. Y hay enfermedades que son revertibles inclusive con una buena alimentación, consumiendo más fibra. La diabetes tipo 2, hay muchos estudios que dicen que se revierte con una dieta que tiene una mayor cantidad de frutas, vegetales, granos y semillas que de productos animales. Inclusive con aquellas que les llaman basadas en plantas, que son el que tienen solamente pues, productos de origen vegetal y ningún tipo de producto de origen animal. Alzheimer, artritis, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos. Yo les puedo contar, por ejemplo, mi esposo alguna vez llegó a tener 700 en triglicéridos y lo pusimos a dieta de basada en plantas y se le bajó, y desde entonces que lleva una mejor alimentación ya no ha subido. Lo que pues nos dice, tengo contactos médicos que lo confirman. Tener una buena alimentación puede revertir y controlar enfermedades tan graves como hasta el cáncer de colon. El ODS 4, que se refiere a la educación. Todos sabemos que si no tenemos alimento en nuestro estómago para alimentar nuestro cerebro se alimenta principalmente de glucosa. Por ahí ahorita las dietas de moda que les llaman las dietas keto, que dicen que podemos vivir a través de las cetonas, lo cual sí, durante un tiempo estamos en proceso de cetosis, que es cuando el cuerpo dice, tengo hambre, no tengo comida, entonces me voy a empezar a comer a mí mismo. No son sostenibles a lo largo del tiempo, mientras que aquellas dietas que son a base de glucosa están basadas precisamente en frutas, verduras, vegetales, los temidísimos carbohidratos, cuando en realidad nuestro cerebro y nuestro cuerpo funciona mejor con carbohidratos. Obviamente si consumimos de más, se convierten en grasa. Entonces, imagínense que en México tenemos una enorme cantidad de niños que llegan a la escuela con un café y una tortilla en el estómago. Eso es algo realmente preocupante. ¿Cómo van a aprender? Entonces ya dejemos de lado la educación de calidad. Si tuviéramos una educación de calidad, pues tampoco los niños podrían aprender porque no tienen de dónde sacar para alimentar su cerebro. Entonces la alimentación es clave. Una buena alimentación y no alimentación azucarada, porque en México tenemos esta doble consecuencia de obesos desnutridos. No estamos nutriendo bien porque no hay exceso de frutas y verduras. Es realmente preocupante. Otro aspecto es que tenemos nuestra norma oficial mexicana, la NOM 043, que es obsoleta. La última vez que se revisó fue en los 90s, pero se dejó prácticamente igual que en los 70s. Y si revisamos, por ejemplo, las recomendaciones del IMSS o del Instituto Mexicano de Nutrición o de la Fundación Mexicana por Diabetes, en algunas ocasiones están diciendo que necesitamos 2000 calorías, cuando eso es una actividad muy grande, cuando la verdad muchos somos sedentarios. Y también están diciendo que consumamos más de esos nutrientes o de esos alimentos que tienen un mayor impacto ambiental, cuando no necesitamos tanto. O sea, como les dije, la OMS dice 600 gramos de proteína, del cual 550% debe ser proteína de origen animal, o puede ser de proteína de origen animal. Y lo estamos consumiendo mal. Entonces, no es lo mismo. Hay gente que le tiene terror a comerse un aguacate porque tiene mucha grasa, pero no le molesta ponerse 3 cucharadas de azúcar, que como ya lo vimos antes, es uno de los alimentos que también tiene un impacto ambiental alto, a su café. Mientras que el aguacate tiene un impacto ambiental menor que el azúcar. Y también pues son grasas buenas, es un platillo delicioso. Digo, ya hay otras circunstancias, que ahí viene lo de la producción sostenible, pero que definitivamente pues no tocan este ODS. Y sin embargo, nuevamente, necesitamos fijarnos que para que tengamos una educación de calidad no solamente son las escuelas, no solamente son los maestros, es una alimentación de calidad. Sin una alimentación de calidad, con suficientes frutas y verduras, y fibra, glucosa, carbohidratos para que funcione el cerebro, no va a ser posible que tengamos niños con una educación de calidad.
Me voy con el ODS 5, porque es un ODS muy escabroso en este término de la alimentación. El ODS 5 se refiere a la equidad de género. Perdón que esté tomando tanta agua, pero ya vieron que me está chillando la voz. Entonces quiero que me escuche lo mejor posible para ustedes. Dice Karina Lin, no sabía lo del azúcar. Sí, realmente el azúcar el azúcar que está dentro de las frutas es buena, pero todo el proceso azucarero también tiene impactos ambientales altos y pues impactos a la salud grandísimos. Es por eso que hay ahorita estas iniciativas del etiquetado, donde precisamente se busca que la gente sepa que no debería consumir, o más bien dicho, que está informada de que lo que se consume tiene un alto consumo de un alto contenido de azúcar. Regreso a lo de ODS 5, equidad de género. Aquí hay muchas vertientes al respecto. México es uno de esos países donde la comida sigue siendo tradición en que sean las mujeres las que la preparan, sean las mujeres las que lo comen. Los hombres en general no saben los precios de la comida, no saben dónde comprarlos, a veces no saben ni prepararlos. Realmente somos adultos funcionales, ya no es cuestión de hombres y de mujeres el que cocinemos. Entonces se vuelve una cuestión de equidad de género la cocina. Por supuesto también está que las mujeres son el 70% de las personas en condición de pobreza. Y estas personas en condición de pobreza y raquitismo es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Por otro lado, las mujeres que están en situación de embarazo y lactancia pues requieren un acceso a una nutrición distinta, y lo cierto es que en escuelas, en centros de trabajo, en comedores comunitarios es alimentación pareja y no se está dando esta cuestión de género, esta alimentación de género tan importante. Entonces también está una cuestión súper interesante. México tiene actualmente uno de los crecimientos en personas con dietas alternativas más altos del mundo, inclusive es el más alto de Latinoamérica. Y 6 de cada 10 personas que deciden tener una dieta alternativa, llámese una dieta vegetariana, una dieta libre de gluten, una dieta vegana o basada en plantas, una dieta sin azúcar, son mujeres. 6 de cada 10 personas que cuidan su alimentación, que tienen dietas alternativas, que no consumen productos de origen animal o ciertos productos, son mujeres. Y cuando en los comedores no les estamos ofreciendo a este 60% de nuestra fuerza laboral una alimentación adecuada, estamos segregándolos, porque les estamos diciendo que sus decisiones dietarias no importan, son parte de la diversidad. Y por otro lado, bueno, cuando no tienes un comedor, pues implica que tienes que cocinar en tu casa. Eso resta tu balance de vida y trabajo, porque te quita tiempo libre que el resto de tus compañeros, la mayoría varones, pueden tener acceso al comedor o pueden pedir comida a domicilio o a la oficina, cuando tú, por ser de este 60% de personas, nuevamente, vas a tener que gastar más, porque generalmente los comedores están subsidiados. Eso baja tu ingreso. Vas a tener menos tiempo para ti, para tu familia, porque tienes que cocinar. Entonces eso es una cuestión de equidad de género que luego no vemos. Entonces esas decisiones dietarias, que son tomadas por todas, no solo por las mujeres, necesitamos derribar los estereotipos de género. Derribar este estereotipo en el que la carne es para los hombres y los vegetales o las ensaladas para las mujeres. Necesitamos ser, independientes del género, personas que estén conscientes de su alimentación, estén conscientes de los impactos ambientales y sociales. Y aquí, según la FAO, menos del 30% de las tierras son pertenecientes a las mujeres, cuando el 50% de los alimentos son producidos por mujeres. Y por otro lado, si se da una mayor equidad y mayor acceso a las tierras a las mujeres, se repercutiría en un crecimiento económico entre 2.5 y 4% de la producción agrícola, solo con darle acceso a las mujeres. Es por eso que mucha gente no ve esta relación de equidad de género con la alimentación, lo cual realmente es muy alta. Dice María José,
Muy importante el tema y muy buen gordista. ¿Quién diría que lo que moremos en nuestros platos impactaría de tal forma en un futuro mejor para todos? Definitivamente. Y dice Katia, qué revelador que la manera de comer representa todos los problemas que aquejan al país. Es totalmente cierto. Me faltan un chorro de ODS. Entramos un poquito tarde por problemas técnicos. Me voy a llevar 10 minutitos más para hablar de los siguientes ODS y traerme lo más rápido posible. Vamos por el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento. ¿Sabían que ustedes que más del 70% del agua potable disponible en el mundo está, está destinada a la agricultura? Y de ello, más del 80% de esa agua de los cultivos se utiliza para alimentar a los animales de consumo, es decir, para generar la soya, el maíz, la alfalfa, todo eso que comen los animales. Se estima que el 27% de toda el agua potable del mundo la utiliza la ganadería. Por otro lado, bueno, tenemos toda la contaminación de aguas, pues por estas heces, por las excretas de los animales que se transminan en los suelos. Lo estamos viendo en los cenotes en Yucatán, donde precisamente toda nuestra agua está siendo contaminada por esas heces, por esa orina. Y por otro lado, bueno, los mataderos en México, pocos mataderos tienen plantas de tratamiento de agua. Todo lo que son la sangre, las excretas, las heces, inclusive los cuerpos en descomposición que tienen estos lixiviados no van a ir a una planta de tratamiento. La mayoría terminan siendo descargadas directamente al drenaje, y cuando no son mataderos grandes, cuando son mataderos en pequeñas comunidades, descargados directamente a cuerpos de agua a cielo abierto. Lo cual pues genera otros problemas también de olores y demás para la población. Pero imagínense esta agua. Y por otro lado están los antibióticos que se utilizan para el crecimiento y también para el tratamiento de los animales. Esos antibióticos permanecen en la orina y se supone que no debería ser así, porque la norma dice que si tú suministras antibióticos tienen que pasar 72 horas para poder hacer la matanza de un animal con antibióticos, y que después los puedas consumir para que no lleguen a ti. Pero esos antibióticos generalmente, pues es muy difícil seguir estas normas, van a terminar en el agua, si es que está tratada, porque estos antibióticos no se pueden tratar de una manera adecuada, o van a terminar en nuestro cuerpo, y a su vez nosotros los vamos a excretar por la orina. Entonces esos antibióticos están constantemente en nuestro sistema de agua purificada, y cuando nos bañamos lo tomamos, etcétera. Digo, si nos bañamos no lo absorbemos, pero si, por ejemplo, hervimos el agua o tomamos agua de filtro, pues vamos a estar haciendo estos antibióticos en nuestro cuerpo a través del agua. ODS 7, que es la energía asequible y no contaminante. Esto es algo fundamental porque la agricultura y la ganadería son actividades altamente demandantes en energía. Demandan muchísima energía para bombear el agua, para el tractor, para mantener la temperatura, o para la cosecha, para la transportación, para la refrigeración, para el tratamiento. Para todo se necesita energía. Entonces necesitamos una energía que sea asequible y no contaminante. Y dicen, bueno, es que ahora podemos, es la luz del sol, o podemos transportar menos si hacemos huertos urbanos. Les platico una experiencia que tuve el año pasado en una granja vertical de hidroponía preciosa, de súper alta tecnología, aquí en Tlalnepantla, en el Estado de México. Producen por metro cuadrado el doble o casi el triple de lo que se produce en tierra con luz solar. Y ellos utilizan luz LED, y controlan los ciclos de luz y oscuridad para que crezcan rápido y que tengan más nutrientes y tienen un sabor maravilloso. Están en la ciudad y pues no hay que transportarlos desde el campo, es muchos menos kilómetros, eso significa menos energía. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿estás utilizando paneles solares? ¿Qué tipo de energía estás utilizando? Me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Es que sigo utilizando para mis luces LED la luz del enchufe. Y ustedes sabrán que en México, bueno, su energía no es precisamente la más limpia. Tenemos una energía muy dependiente de los fósiles. Por ahí hay una polémica sobre las energías renovables, pero si también ponemos la parte de que actualmente las energías renovables en México están en estos grandes ejidos y les pagan nada a los campesinos.
y los campesinos empiezan a bajar su productividad por algo que se conoce como el efecto sombra de los paneles solares y de las turbinas eólicas. Entonces no nada más les pagan nada por sus tierras en estos esquemas de energías renovables, sino además también se afecta la producción. Entonces empiezan a ver todas estas cuestiones que están súper conectadas. Dice Sustainable Life Bet. También hay presión social económica para comer carne. La carne es un falso estatus. Eso lo dijimos al principio. Las mismas personas en condiciones de pobreza buscan comer carne. La verdad es que es placentero para muchas personas, les encanta la carne, es una cuestión social, es una cuestión cultural, que no es fácil deshacerse, pero también cuando tenemos este privilegio de poderla consumir, tenemos que tener la responsabilidad de decir, no la voy a consumir porque voy a dar paso para que alguien que jamás en su vida la haya consumido y que tenga esta movilidad social lo pueda hacer y que no impacte yo al medio ambiente. Y lo ideal, por supuesto, es que tampoco estas personas tengan que consumir demasiado, sino que solo lo que sea sano para nosotros y para el planeta. Pero de ahí a que llegamos, bueno, tenemos un buen tracho. Sin embargo, lo que nos toca a nosotros como ciudadanos que tenemos acceso a este tipo de alimentos es que restringamos los alimentos de alto impacto ambiental, que son precisamente la carne. Me quedan 10 minutos. El ODS 9, vamos a la mitad, es sobre industria, innovación e infraestructura. Ya hablamos de la necesidad de infraestructura para transportar los alimentos. Ya hablamos todos los espacios que son necesarios generar para que tengamos acceso a alimentación, refrigeración, por ejemplo, electricidad, agua, toda esta infraestructura que se necesita para la producción y conservación de alimentos, así como para la preparación de alimentos. En la preparación de alimentos, por ejemplo, están muy populares en estas comunidades las cocinas ecológicas, que si bien son muy eficientes y que bien hechas no afectan a la respiración de las personas, pues si no están bien hechas, todo ese hollín les va a generar fibrosis en los pulmones. Entonces también es una cuestión de responsabilidad social lo que comemos y toda la infraestructura que generemos para ello. Por otro lado, tenemos toda la industria alimenticia, todos estos grandes corporativos que nos venden ya empaquetado la comida preparada para que no la tengamos que hacer en casa de cero, lo cual puede ser maravilloso. Y eso implica también la innovación de estos lugares que nos den más alimentos sostenibles. De hecho, actualmente hay una tendencia en los mercados, si se han dado cuenta, a todo lo que es la carne in vitro, los sustitutos de carne, la carne de laboratorio. Voy a echar un golazo, una carne que se llama Más Allá de la Carne, en inglés. Tienen unos productos que han crecido como un boom. Y bueno, eso se ha dado principalmente en Europa y Estados Unidos. Y aquí en México empezamos a tener también productos. Tenemos un producto que es el Escuadrón Planta, también en inglés, que ya ha llegado y que es hecho en México. La industria tiene que innovar para ofrecernos alimentos más sostenibles y alimentos más saludables. Es ahorita, no voy a decir tampoco qué empresas, pero hay empresas conglomerados grandísimos de alimentos. Una empieza con U, otra empieza con D, que se han puesto en sus objetivos que el 50% de su portafolio se ha basado en plantas, porque han visto precisamente, no nada más la demanda, sino la necesidad de productos innovadores con un impacto ambiental más bajo. Hablando de la reducción de las desigualdades, ya les hablé arriba todo lo que implica una alimentación en términos de desigualdades, desigualdad de género, desigualdad económica, desigualdad cultural, social y demás. Ya quedó demostradísimo la relación con los todos ODS y la parte de la tenencia de la tierra, la producción de los alimentos, el acceso a estos alimentos, están repartidos de forma inequitativa. Algo tan fácil como que tenemos en países como África, en Latinoamérica, en el mismo México, lugares donde pues antes sí había un poquito de ganado, pero también había granos y semillas, y estos granos y semillas incrementaron su precio porque era más redituable dárselos de comer a los animales en vez de dárselos de comer a las personas, e incrementaron su precio, y pues la carne incrementa también su precio, aunque ha bajado su precio respecto porque ha aumentado la demanda. Pero estas familias que dependían de estos granos en África, que dependían de estos granos en Latinoamérica, pues ya no los tienen al mismo acceso porque ya están destinados a que los coman los animales para producir carne. Entonces estamos incrementando la desigualdad de las personas en condiciones de pobreza al consumir estos productos
tienen un impacto ambiental alto y que tienen un impacto salud alto. Esto definitivamente es el principal reto de la alimentación porque es un derecho humano universal y todas las personas tienen el derecho a la alimentación. No a ser alimentados, eso es otro rollo que en algún momento también lo hablaremos si es que nos vuelvan a invitar, pero todo el mundo debe tener una alimentación sana, nutritiva, asequible, culturalmente adecuada. Y bueno, por otro lado, ciudades, las ciudades más grandes del mundo son también las que más consumen. Lo que son los países desarrollados son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero y también de alrededor, me parece que está muy cercano, del 73% del consumo de alimentos en el mundo. Junto con, quitando un poquito a China e India, que también por la cantidad de personas pues consumen mucho, pero no tanto como los países desarrollados. Lo cual quiere decir que para tener ciudades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles, es necesario asegurar que estas ciudades se alimentan de forma sostenible, ya que en general el sobreconsumo de alimentos que son inadecuados nutricionalmente, pues también implica mayores gastos de salud al sector público, porque es en estas ciudades donde tenemos obesidad, donde tenemos diabetes, donde tenemos cáncer, etcétera, provocados por una mala alimentación y nuestro sedentarismo. Entonces, por otro lado está el desperdicio de comida. El desperdicio de comida se da muchísimo más en las ciudades, porque aparte, en las ciudades llega la fruta bonita, la verdura bonita, y nosotros aparte hacemos otra selección. Y estamos tirando 60% de la comida porque está fea, porque ya se pasó, ya le salió un puntito negro, porque pues tenemos en el refri, lo metemos en el refri y no nos damos cuenta y ahí lo dejamos que se pudra, porque no lo comemos, porque preferimos salir a comer, etc. Entonces, las ciudades sostenibles se tienen que alimentar de una manera sostenible. Lo que es el ODS 12, producción y consumo responsable, ya quedó clarísimo. Nuestra responsabilidad es alimentarnos de una manera sostenible, alimentarnos de una manera que sea eficiente y que por supuesto sepamos de dónde viene. Fomentar la producción de alimentos sostenibles, con técnicas sostenibles, con justicia social, con justicia económica. También que todos estos productores estén bien involucrados, que tengan una buena accesibilidad a los recursos y por supuesto que nos tenemos que plantear cuando ciertos tipos de producción o ciertos alimentos si realmente son necesarios. Y pues eso es considerar todo nuestro ciclo de vida. El ODS 13, que es mi favorito y que no voy a tomar mucho porque ya les hablé de estos cuántos kilómetros se recorren en unos ejemplos, ¿no? Que poníamos el ejemplo de los tacos de pollo y decíamos cuáles son los que tienen más impacto. Ya les dije que el 51% en toda la cadena, desde la distribución, preparación, desecho, producción, transformación, toda esa cadena, es el 51% de los gases de efecto invernadero provienen de la industria alimentaria, pero específicamente de la ganadería industrial. Así que es básico que nosotros reduzcamos, porque inclusive la ganadería sostenible, a la demanda que tenemos actualmente y con la demanda que se espera que crezca con una mayor movilidad social, va a impedir que seamos sostenibles, inclusive la ganadería sostenible. Hay muchísima más oportunidad. De todas las oportunidades, hubo un estudio muy interesante donde ponía todas las oportunidades que tenemos para reducir los gases de efecto invernadero. Y resultó que el 60% de las oportunidades está en nuestros cambios de alimentación, en ser más flexibles en lo que comemos, en reducir los productos de origen animal, mientras que los cambios tecnológicos no llegaban ni al 30%. Entonces, no se trata de que hagamos una ganadería sostenible. Es imperativo, es necesario, no existe la palabra imperativo, es necesario que reduzcamos significativamente nuestro consumo de productos de origen animal si queremos combatir el cambio climático. De otra manera, por más cambios tecnológicos que hagamos, no vamos a alcanzarlo, porque la demanda va a incrementarse. ODS 14, vida submarina. ¿Sabían ustedes que de toda la pesca, el 40% de lo que se agarra en las redes son peces, lo que le llaman peces salvajes o peces silvestres, y que como no son útiles para su venta, van a terminar ya sea desechados
o como alimento de baja calidad como nuggets, el surimi, o inclusive alimentando animales por el omega 3. Entonces estamos arrasando una enorme cantidad de peces que no estamos consumiendo, que los estamos matando dejándose podrir y que aparte van a generar gases de efecto invernadero al momento de que se descompongan, por la pesca. Se estima que para 2048 ya no va a haber peces, cuando tenemos otras fuentes de omega 3. En México tenemos la chía buenísima y todos los quelites son maravillosos fuentes de omega 3. Y también les tengo que decir algo que es impactante. Se descubrió hace 2 años que esta gran isla de plástico en el Atlántico contiene 60% de plásticos que provienen de la pesca, entre redes y equipo de pesca. Entonces mucha gente dice, oh, los plásticos en el mar, pero ¿qué creen? Es por la pesca. Entonces ahí también necesitamos proteger a nuestros mares con la alimentación. En lo que son vidas de ecosistemas terrestres, no hay nada que discutirlo más que pues estamos concentrando mucha tierra, se necesita mucha tierra, e inclusive más tierra si son de pastoreo libre los animales, muchísima tierra para producir los alimentos que se comen los animales, más la tierra donde se contienen los animales, y los animales con la compactación del suelo y aparte de estos procesos de monocultivo, van a generar que el suelo ya no sea fértil. Así que, y bueno, adicionalmente que estamos consumiendo 12 productos alimenticios en todo el mundo, cuando tenemos una variedad de 1.300, variedad de más de 3.000 alimentos producidos en el mundo. Y ya nada más me quedan 2, me voy a pasar un par de minutos, el ODS 16, que es definitivamente la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Aquí les voy a contar una experiencia que yo tuve cuando yo era voluntaria para atención a desastres y llevábamos en una organización a la que yo trabajaba las despensas cuando pasaban los temblores, cuando pasaban los huracanes y demás. Nos tocó y nos decían que era algo muy común cuando yo platicaba con gente que lo hacía, que te paran en medio de las carreteras para llevar este alimento a las comunidades, porque no llega, no hay infraestructura, y pues son comunidades a las que la ayuda no le llega. Entonces, y nos agarraban con machetes y con palos y con pistolas, lo cual quiere decir que también no podemos tener paz si no cubrimos las necesidades alimentarias de las personas. Y por último, el ODS 17 es clarísimo. Necesitamos alianzas de todos los sectores, del sector público, del sector privado y de nosotros como civiles para poder hacer ese cambio. La propuesta de alianza alimentaria es iniciar con las corporaciones, iniciar con comedores comunitarios y demás, para empezar a hacer este cambio en lugares controlados, en hospitales, en restaurantes. El cambio individual obviamente es una decisión personal, pero el cambio estructural requiere definitivamente que haya un gran cambio. Así que, bueno, sabemos que quizá no todo el mundo tiene un auto, quizá no todo el mundo tiene acceso a la electricidad, al agua potable, inclusive a la educación, inclusive a servicios de salud. Pero todo el mundo come. No podemos prescindir de los alimentos. Entonces, definitivamente necesitamos involucrar a todos los sectores para que podamos lograr una alimentación sostenible y, por tanto, los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya no quiero pasar más tiempo. Ya vimos cómo la alimentación impacta a todos los ODS y no podemos darla por sentado. Y realmente ha sido un grave error que consideremos que pues, la alimentación ahí está y que no tiene que ver con los ODS. Y es algo que necesitamos cambiar. Necesitamos hacer algo al respecto con los sectores y bueno, nosotros como Alianza Alimentaria apoyamos a todos los sectores y estamos convencidos que es algo urgente y necesario hacer. Aquí Mimishka dice, considero que la alimentación sostenible es un gran reto y obviamente las personas que en individual hacemos cambios en nuestra alimentación contribuimos. Sin embargo, el Estado debe reinventar estrategias dirigidas a las masas para generar conciencia alimentaria y contrarrestar los bombardeos de consumo chatarra. Eso es definitivamente algo que tiene que suceder y de esto se trata el ODS 17. Todos los sectores tienen que estar involucrados. Los gobiernos definitivamente no nada más se trata de activar al campo, se trata de que ese campo activo pueda distribuir sus alimentos y que las ciudades, que las ciudades que los consumen, pues definitivamente tengan mejor acceso y pues de una manera más sostenible.
Pues ahora sí, son la 1:13. Les agradezco muchísimo a Despertares y Derechos Humanos que nos hayas invitado el día de hoy. Álvaro, muchísimas gracias, de verdad, a las personas que se quedaron escuchándonos. Ya vieron que es algo muy importante, así que esperamos haber sembrado una semillita con ustedes. Y si ustedes trabajan en una oficina o en un comedor del gobierno o algo, con toda confianza, ya sea a través de Despertares para que nos contacten a nosotros, o pueden visitar la página alianzaalimentaria.org para que los apoyemos a poder hacer este cambio estructural. En los gobiernos, si ustedes conocen a alguien del gobierno, si conocen a alguien, algún productor, creo que es necesario que todos pongamos de nuestra parte y colaboremos para que podamos hacer un sistema alimentario más sostenible. Muchísimas gracias por todo. Que tengan una bonita tarde. Me desconecto. Adiós.